Vale, pues en este vídeo vamos a ver cómo funciona una pila. Entonces, ¿qué es una pila? Pues una pila es básicamente un aparato que lo que hace es utilizar el flujo de electrones que ocurre durante una reacción redox para generar electricidad. ¿Vale? Entonces, esto se hace de una forma muy simple y es que en una pila siempre vamos a tener dos vasos. Dos vasos con metales distintos. Entonces, lo que va a ocurrir es que los electrones de uno de los metales se van a transferir al otro. ¿Vale? Vamos a tener un flujo de electrones. Esa es la clave de las pilas. Tenemos un flujo de electrones, como podéis observar aquí, tenemos un cable, aquí el cable, a través del cual los electrones van a moverse, ¿vale? Van a moverse desde una cubeta hasta la otra. Entonces, esto es lo más importante de una pila, que haya un flujo de electrones. Ahora, ¿cómo ocurre este flujo de electrones? Pues si recordamos, en las reacciones redox siempre hay dos componentes. Hay un elemento que se oxida y otro que se reduce. Y esto ocurre de forma simultánea, ¿vale? Entonces, ¿por qué ocurre de forma simultánea? Porque tenemos una transferencia de electrones. Un elemento que se oxida, como aquí es el zinc, pierde sus dos electrones. Pierde dos o el número que sea de electrones, ¿vale? Pierde electrones. La cuestión es que los pierde. Entonces pasamos de aquí, de estado de oxidación 0 a estado de oxidación más 2. Y se liberan dos electrones. ¿Qué pasa? Que estos dos electrones no se pueden quedar al aire. Dos electrones sueltos no hacen nada. Entonces estos electrones, a la vez que se sueltan del zinc, son tomados por el cobre en nuestro caso. Si el cobre aquí le faltan dos electrones, entonces toma estos dos electrones que ha liberado el zinc y se reduce. ¿Vale? Se reduce a cobre cero, cobre metálico. Entonces esto es básicamente lo que ocurriría en la reacción redox normal. ¿Vale? Uno pierde sus electrones y el otro los gana a la vez. Entonces las pilas lo que hacen es aprovechar esta mecánica y separan las dos semirreacciones. Estos son semirreacciones. Cada una de estas se llama semirreacción. Entonces separan estas dos semirreacciones de manera que obligan a los electrones a que circulen por este cable. Y en este cable se colocará un dispositivo que nos permita aprovechar ese flujo de electrones para generar electricidad. Entonces, esto sería un poco la mecánica de la pila, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona exactamente, cuál es el proceso y cómo se llaman cada una de las partes, ¿vale? Entonces, en cada una de las cubetas tenemos un electrodo. Un electrodo es simplemente un trozo de metal. En este caso, un trozo de zinc y un trozo de cobre. Este sería el electrodo de zinc y este sería el electrodo de cobre. Entonces, aquí en el electrodo de zinc va a ocurrir la oxidación, como ya hemos visto antes. Entonces, todo este metal que está aquí en el zinc, va a ir poco a poco oxidándose y al oxidarse y perder sus dos electrones, esto lo pensamos aquí como que este zinc pierde dos electrones que van al cable directamente. Entonces, al oxidarse, este zinc aquí va desapareciendo zinc sólido, ¿vale? Entonces esto es importante, que va a ir haciéndose más pequeño cada vez. Y todo este zinc, o sea, esos dos electrones van hacia el cable y el resto del zinc, el zinc 2 más, se queda aquí en una disolución, ¿vale? En la cubeta. Entonces, los electrones viajan a través del cable, pasan por el voltímetro y llegan hasta el electrodo de cobre, en la otra disolución. En este electrodo de cobre, los electrones llegan hasta este cobre que se encuentra en disolución para reducirse. Entonces, al unirse a este cobre, esto se convierte en cero y como el cobre cero es metálico, precipita en este electrodo de aquí. Se pega. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto cada vez va a ser más grueso. Este electrodo se va a hacer más grande y este electrodo se va a hacer más pequeño. Ahora, ¿cómo estos electrodos tienen nombre? ¿Vale? Y una regla mnemotécnica muy fácil para acordarse es: donde ocurre la oxidación se llama ánodo, ¿vale? Porque las dos empiezan por vocal. Y donde ocurre la reducción se llama cátodo, porque las dos empiezan por consonante. Es una regla mnemotécnica de las que nos permite acordarnos muy fácil. Y luego, finalmente, tenemos aquí el puente salino, cuya función es mantener el equilibrio de cargas en cada una de las disoluciones. Porque si os fijáis, por ejemplo, donde ocurre la oxidación, aquí el número de cargas positivas va a ir aumentando.
Pero claro, vamos perdiendo cargas negativas, entonces el número de cargas positivas aumenta. Entonces, para contrarrestar esto, en este puente salido se pone una sal que se disocia en dos, en un catión y un anión. Y en el caso de aquí, que las cargas positivas aumentan, para contrarrestarlo se utiliza este anión. Entonces, esto menos forma, pues se contrarresta, ¿no? Contrarresta las cargas negativas. Y en el otro lado, que las cargas positivas disminuyen, este cobre 2 más disminuye la cantidad, para contrarrestarlo traemos estas cargas positivas y así se contrarresta, ¿vale? Una regla mnemotécnica muy fácil, de nuevo, es los aniones al ánodo y los cationes al cátodo, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejercicio típico de este tema de pilas. Vamos a ver cómo podemos resolver el ejercicio, uno de los ejercicios más típicos en los exámenes de redox. Y este consiste en que nos dan una pila de la que lo único que sabemos son estos valores de aquí. Son los potenciales estándar de reducción, ¿vale? Simplemente nos dicen qué elemento hay a cada lado y nos dan los potenciales. Y nos preguntan, nombra las partes, ¿vale? Di cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Y por tanto, en qué sentido fluyen los electrones, ¿vale? Eso es lo que vamos a querer calcular, en qué sentido fluyen los electrones, ¿vale? Y por tanto, cuál es el metal que se oxida y cuál es el que se reduce. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Para saber cuál se oxida y cuál se reduce, vamos a utilizar una fórmula que es esta de aquí, ¿vale? Este valor se llama potencial estándar, ¿vale? Estándar, aquí se da por hecho que si no nos dicen que no es estándar, siempre va a ser estándar, ¿vale? Estándar es que las concentraciones en cada uno de los vasos es 1 molar, ¿vale? Las concentraciones de los metales en disolución. Eso es estándar, ¿vale? Entonces, este potencial estándar se define como el potencial estándar, estos potenciales de aquí arriba, ¿vale? Vamos a ordenarlos según se reduzca o se oxide el metal que estamos usando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en caso de la reacción que hemos visto antes, el de reducción, el potencial de reducción sería el del cobre, porque el cobre es el que se reduce, y el potencial estándar de oxidación sería el del zinc, porque es el que se oxida, ¿vale? Esto, ¿qué nos dice, no? Este potencial estándar, ¿qué nos dice? Pues este potencial estándar, si es mayor que 0, nos indica que la reacción ocurre, que la pila funciona, ¿vale? Y si es menor que 0, nos dice que la pila no funciona. Y si nos dice que la pila no funciona, entonces eso nos indica que hemos hecho algo mal y que tenemos que darle la vuelta, ¿vale? Entonces esto básicamente lo que nos permite es jugar a decidir cuál de los elementos es el que se oxida y cuál es el que se reduce para conseguir que la pila funcione, o sea, para conseguir que este valor sea mayor que 0. ¿Vale? Eso va a ser lo que vamos a buscar, que este valor sea mayor que 0. Vamos a tener que ordenar estos valores para que este potencial sea mayor que 0. ¿Vale? Pero primero vamos a ver de dónde vienen estos potenciales estándar de reducción, ¿vale? Y es que, digamos, para establecer como una jerarquía entre los distintos metales que forman electrodos, lo que se hizo es compararlos todos con un electrodo de hidrógeno, ¿vale? De este electrodo de hidrógeno se estableció que su potencial de reducción era 0, ¿vale? El potencial del hidrógeno es 0, siempre, ¿vale? Entonces, poniendo esto y juntando este electrodo, que lo podéis ver aquí, ¿vale? El electrodo de hidrógeno es básicamente un tubo lleno de hidrógeno gas en una disolución de protones. Entonces estos protones, si ganan un electrón, se reducen y este hidrógeno, si pierde un electrón, se oxida. Entonces, ¿qué pasa? Al poner, por ejemplo, el cobre en una pila con hidrógeno, lo que pasaba es que este cobre se reduce, ¿vale? Porque esto lo observamos porque aquí se acumula cobre, ¿vale? Sabemos que se reduce. Pero lo más importante es que aquí nos dan un valor, ¿vale? Un valor que es 0,34. Entonces, como sabemos que aquí el cobre se reduce, porque hemos observado que aquí se acumula, y tenemos este valor de aquí, lo que vamos a hacer es jugar con esta fórmula, ¿vale? Con la fórmula que nos han dado antes. Entonces, como sabemos que el cobre se reduce, lo vamos a poner en el hueco del potencial de reducción, ¿vale? En este hueco de aquí.
Entonces, aquí tenemos que jugar con que el potencial queremos que sea positivo porque la reacción ocurre. Entonces aquí simplemente observamos que no hace falta hacer nada, ¿vale? Porque 0,34 menos 0 va a dar 0,34. Entonces este sería directamente el potencial de reducción del cobre 2 más a cobre, ¿vale? Que es este valor que tenemos aquí, ¿veis? 0,34. ¿Qué pasa con el estaño? Por ejemplo, estaño vamos a observar que aquí nos da un valor positivo. Igualmente, ¿vale? Porque el valor del voltímetro siempre es positivo. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a observar que en vez de crecer el electrodo de estaño, este se va a hacer más pequeño, ¿vale? Y esto nos indica que aquí el estaño se está oxidando. Está disminuyendo la cantidad de estaño sólido. Y los electrones van en el otro sentido. Entonces, sabiendo que el estaño se oxida, lo ponemos en el segundo hueco, el hueco de la oxidación, ¿vale? En el hueco de la oxidación ponemos el estaño. Y como sabemos que este valor tiene que ser positivo, y el hueco de la oxidación tiene un menos delante, este menos, lo que vamos a tener que hacer es ponerle un menos al potencial de reducción del estaño. Así, poniendo este menos, vemos que menos por menos más y esto nos da positivo. Entonces, este menos, este 0,14 con el menos, será el potencial de reducción del estaño 2 más a estaño. ¿Vale? Porque aquí menos por menos más y nos da un valor positivo. Este 0, menos 0,14, ¿veis? Es este valor que nos dan. ¿Vale? Entonces, así esto sería de dónde vienen estos potenciales estándar de reducción. Ahora, una vez sabemos esto, es muy fácil determinar el sentido de la pila. ¿Vale? Simplemente con esta fórmula vamos a probar. Entonces, digamos, esto se ve a simple vista, pero si no, se puede probar simplemente. Digamos que el cobre se reduce y el estaño se oxida. ¿Vale? Entonces, si el cobre se reduce, lo ponemos en el primer hueco, 0,34, y el estaño se oxida, menos 0,14. Y observamos que da 0,48. Es positivo. ¿Que no lo vemos así a simple vista? Probamos la otra posibilidad. Menos 0,14 menos 0,34 da el mismo número, pero negativo. Entonces así la reacción no ocurriría. Entonces sabemos que este es el sentido correcto. Entonces el cobre se reduce. Aquí el cobre toma 2 electrones y se reduce. Y el estaño se oxida. Da sus 2 electrones. ¿Vale? Entonces el sentido sería aquí. Esto pierde masa. Los electrones fluyen aquí, en este sentido. El voltímetro nos va a dar un valor de 0,48. Y aquí estos electrones son recibidos por el cobre, que se reduce, y aquí el tamaño del electrodo aumenta. ¿Vale? En cuanto a la nomenclatura, como hemos dicho antes, por la regla mnemotécnica, donde se oxida es el ánodo. Se oxida el estaño. Y donde se reduce el cobre es el cátodo. Y finalmente el puente salino, como la regla mnemotécnica que hemos dicho antes, los cationes al cátodo, cation, y los aniones al ánodo, el anión. Finalmente, puede que nos pidan también la ecuación global, ¿vale? La reacción. Entonces, para calcularla, para determinar cuál es la reacción global, simplemente ponemos en estas dos semireacciones, ponemos lo que está a la izquierda con lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha con lo que está a la derecha. ¿Vale? Entonces sería cobre 2 más 2 electrones más estaño. Da lugar a cobre más estaño 2 más 2 electrones. Vemos que los electrones son comunes a ambos lados, entonces se cancelan. Y esta sería la ecuación global. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya ayudado y gracias por escuchar.